Siempre tuvimos la idea de hacer algo, ¿no? De hacer algo nuestro, un proyecto en el que nos pudiéramos desarrollar completamente. ¿Cómo describiríais vuestro proyecto en una sola frase? Que el cliente repita, que el cliente se marche muy contento y que nosotros podamos vivir de esto simplemente. ¿Y cómo gestionáis las diferencias dentro del equipo? No sé a qué te refieres. Tenemos un menú único. Como decimos siempre, hacemos un recorrido por nuestra huerta y las huertas de nuestros productores, ¿no? Estamos como recomendados en la guía Repsol, como recomendados en la Michelin, una estrella verde en la guía Michelin. ¿Vosotros notáis más libertad desde que habéis montado Sí, esto? sí. Libertad sí, tiempo no. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Somos Blaine. Hoy me veis en un lugar un poco diferente porque es el primer podcast que vamos a hacer en directo. Y la verdad es que estoy muy contento porque, bueno, nos hemos emplazado a un lugar fabuloso. Después dejaremos algún plano de fuera grabado con el móvil para que la gente lo vea. Y estoy con Fernando y con Eva, que ahora se os van a presentar. Y nada, como siempre, yo soy Fernando Blanco y empezamos. Fernando, Eva, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. A mí me gusta siempre empezar preguntando cómo habéis llegado hasta aquí. Entonces, contadme un poquito vuestra historia. Bueno, pues llegamos aquí porque, bueno, esta es la aldea natal de Eva, es donde se crió, donde se crió y, bueno, era donde queríamos poner en marcha nuestro proyecto. Aunque la gente nos llamaba un poco locos, ¿no? Por venirnos aquí a una aldea en la que no hay nada y tal, pero bueno, el tiempo nos dice que no estábamos tan equivocados, ¿no? Porque estamos hablando de aquí. ¿Qué es aquí? ¿Dónde estamos, Eva? Bueno, estamos en Banzas, en el concello de Outes. Bueno, en el ayuntamiento de Outes, en La Coruña, en O Secadeiro, el restaurante O Secadeiro. Muy bien. Entonces, vosotros decidís montar un restaurante aquí en Outes. ¿Y por qué? Es decir, A ver, siempre tuvimos la idea de hacer algo, ¿no? De hacer algo nuestro, un proyecto en el que nos pudiéramos desarrollar completamente, en el que pudiéramos hacer la cocina que nos gusta, ¿no? Y la idea siempre fue de hacerlo aquí. Al final, pues es una aldea pequeña en la que se está despoblando muchísimo y la idea era darle un poquito de vida a la aldea y bueno, y estar como si estuviéramos en casa. Al final estamos a 10 metros de nuestra casa. vale, porque vosotros no termináis y empezáis aquí este proyecto, es decir, tenéis un recorrido previo, ¿no? Sí. ¿Cuál es ese recorrido? Pues mira, Eva creo que lleva unos 16 años, más o menos, por ahí. Más o menos, sí. Sí. Estuvimos por aquí, yo me inicié por aquí, Fernando se inició en Costa da Morte y después nos conocimos estudiando y nos fuimos a Barcelona. De ahí volvimos a Coruña y finalmente aquí a Banzas. Entonces, ¿cómo describiríais vuestro proyecto en una sola frase? Una sola frase. Complicado. Bueno, yo me acuerdo, yo vine a comer aquí hace unos meses y me dijisteis una que era muy buena, que o secadoiro se ven... No sé si te acuerdas, me dijiste, o secadoiro vense a comer verduras, ¿no? Sí, realmente es eso. Sí, al secadeiro se ven a comer verduras, es lo que hacemos, ¿no? Si hay algo que nos caracteriza realmente es eso. El que viene aquí viene pensando en comer vegetales de una manera diferente, pero no viene pensando en carne y en pescado. Al final es nuestra seña de identidad, ¿no? La huerta. Vale. ¿Y la historia de esas verduras, que es en plan, es todo cosechado aquí, traéis cosas de fuera? ¿Cómo es un poquito...? Un poco de todo, ¿no? Intentamos que la mayor parte sea de nuestra huerta. Hay épocas en las que pues tenemos más cantidad de producto y a otras en las que hay menos. Ahora en invierno pues, tenemos que tirar un poquito más de productores y así que llega la primavera y el verano ya casi no dependemos de nadie, ¿no? Casi somos autosuficientes, ¿no? Vale. ¿Y cuánto hace que abristeis? Pues hace año y medio aproximadamente ya. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido este inicio? Muy bien. Muy bien, hemos tenido muy buena acogida, la verdad, y estamos muy contentos. Sí, a ver, los inicios suelen ser complicados y más pensando que estamos, bueno, donde estamos, ¿no? Una aldea muy pequeñita y realmente pues es una maravilla ver que desde el primer día empieza a entrar gente, que el restaurante funciona, que al final con el boca a boca y el trabajo, bueno, pues en redes sociales, un
pues que cada vez, bueno, se nos conoce más y que cada vez la gente tiene más ganas de venir, ¿no? Vale. ¿Y este restaurante, qué tipo de restaurante? Es decir, de verduras sí, pero que es en plan, voy menú del día, voy a un menú más cerrado, carta, ¿cómo es un poquito la...? A ver, es un restaurante, digamos, por decirlo de una manera, un poco más gastronómico, ¿no? Es un restaurante que trabaja, bueno, que trabajamos solo con menú degustación, tenemos un menú único, en el que, como decimos siempre, hacemos un recorrido por nuestra huerta y las huertas de nuestros productores, ¿no? De los productores con los que trabajamos. Y bueno, pues eso, intentamos hacer una cocina muy estacional, muy de temporada. Intentamos que todo el producto, no trabajar con productos que no están en temporada, no forzar las temporadas, sino trabajar con el producto en su mejor momento, ¿no? Vale. ¿Y cómo os dividís un poquito? Porque tenéis empleados, sois vosotros solos. Secaderos somos Fernando y Eva. Fernando se encarga de la parte de cocina y yo de la parte de sala principalmente. Luego nos ayudamos entre los dos, pero bueno. Sí, pasa gran parte del tiempo en la cocina también. Sí, sobre todo en esa parte de antes de producción, de preparar todo, todo antes de que llegue el cliente, pues pasan muchas horas conmigo. Si no, sería inviable, claro. Al Claro. final, al no tener empleados, pues nos necesitamos uno al otro para sacar esto adelante. Sí, ¿y cómo es el futuro de este proyecto? Es decir, ¿cómo os lo imagináis? ¿Tener una ampliación, más empleados, más todo, o seguir con esta esencia? Sí. Yo quizá encogernos si podemos. Fernando, te vas a quedar solo, creo. No, a ver, o Secadeiro no va a crecer nunca en tamaño, nunca. Nunca, porque es un proyecto para disfrutar, es un proyecto de vida, es un proyecto en el que nosotros también queremos disfrutar del día a día, que disfruten nuestros clientes, pero también nosotros verlo crecer cada día y disfrutarlo, ¿no? Venir con ganas cada día de que esto vaya más. Y si va a crecer en algún aspecto, va a ser en calidad. Eso siempre. Vamos a intentar siempre dar el máximo de calidad que podamos, pero en cantidad, en volumen, nunca va a crecer. Entonces, nos habláis de esa calidad, de ese producto único, ¿no? Bueno, vi alguna plaquita ya en la entrada. ¿Cómo os ha recogido la crítica en este año y medio? Pues la verdad es que sorprendentemente muy bien, porque digo lo de sorprendentemente porque llevamos muy poco tiempo. Al final, un año y medio, pues estamos como recomendados en la guía Repsol, como recomendados en la Michelin, una estrella verde en la guía Michelin. Y joder, pues es algo que no esperábamos y que no se buscó en ningún momento, ¿no? Y eso, claro, al final, pues te da una doble alegría, ¿no? Porque dices tú, joder, pues si estamos haciendo nuestro trabajo y nada pensado en ese tipo de reconocimientos y al final llegan, pues es mucho más gratificante, ¿no? Estaba un poco para Eva, para forzarla a hablar. Sí, le cuesta un poco. Es curioso que es la de sala y es la que le cuesta Sí. a la que le cuestan las cámaras. Porque ahora no está en su hábitat. Claro. Su hábitat es Claro. estar con los Nada, clientes. después sacamos unos platos y... Y venga. Eva, es decir, contabas que era un poco la casa, bueno, una parte de la casa familiar, ¿no? Que ese proyecto siempre estuvo ahí en mente, pero ¿cómo llega ese momento del clic de decir, vale, vamos a hacer esto, vamos a tirar para adelante? Sobre todo año y medio, estamos 2025, post-COVID, ¿no? Más o menos la idea. La idea fue un poco antes del COVID ya. ¿Sí? Sí, Sí, la idea venía del 2018, del 2019, por ahí ya. sí, en el COVID Ya lo preparamos un poquito. con Carlos habíamos empezado a hablar ya, que creo que fue justo cuando él entró en el ayuntamiento como Adele y creo que fue ahí cuando empezamos con el proyecto, si no me equivoco. Sí, más o menos. ¿Y qué pasa? Es decir, ¿cómo llega ese día en el cual decís, venga, pues sí, vamos adelante, esto ya no tiene que ser solamente una idea de nuestra cabeza, hay que convertirlo en realidad? Bueno, la verdad es que fue muy laborioso el tema papeleo y todo eso, nos llevó bastante tiempo. Y después, una vez finalizada la obra y ya te pones aquí, yo las primeras semanas era como decía, esto es como las cantantes que van a la escenario, me temblaban las piernas muchísimo. Luego te vas habituando y al final, no sé, es una sensación como... Aquí estaba yo cuando era pequeña, correteando a todo el momento, mi casa es aquí al lado, entonces es una sensación rara, ¿no? No sé cómo explicarlo. No sé A cómo ver, explicarlo. el llegar a que el restaurante fuera aquí
Fue como algo muy rápido, ¿no? A ver, Sí, la decisión, sí, en el primer momento la idea siempre fue hacer algo en nuestra casa. Teníamos idea de hacer una casa rural, con restaurante y tal, pero al final nos dimos cuenta que, a ver, somos cocineros, sabemos cocinar y ya bastante tiempo te quita de tu vida el estar llevando un restaurante como para forzar más la marcha en un primer momento, ¿no? Y yo recuerdo que fue un día de verano que estábamos paseando por aquí. Esto aquí antes era tierra, piedras, hierbas por todos los sitios. Bueno, era un desastre, ¿no? Y le dije, "Va, ya está, ya sé dónde va a ser y cómo se va a llamar". Sí, Curioso. Porque, sí. ¿de dónde viene el nombre? Perdón. Un secadeiro, porque esto era un secadero de cereal. Vale. Y claro, yo un día pues le dije, joder, ¿y por qué no aquí? Es mucho más pequeño, mucho más manejable, al final no nos va a requerir personal, que es lo que nosotros buscábamos, hacer algo que pudiéramos llevar entre los dos. Y el nombre, para Eva empezó a divagar así un montón de nombres y le dije, pero es que es más sencillo, al final esto era un secadero, pues un secadeiro, porque al final siempre cuando su abuela nos decía de venir aquí a buscar cualquier cosa, nos decía, ve, vaya secadera a buscar tal, vaya secadera a buscar no sé qué. Y al final, pues creo que era el nombre que tenía que ser. Al final siempre hay que acordarse de esas cosas, ¿no? Total. Sí. Porque, ¿en qué estado estaba este inmueble cuando lo pillasteis? Pues estaban lo que eran las paredes Y poco y más. poco Pero no más. se usaba ya. No, No. no. Suelo de tierra, no había suministros, no había nada, no había alcantarillado, ni agua, ni luz, ni gas. ¿No tenía las típicas piedras de la zona en el suelo, de estas que son súper grandes? No, aquí no. ¿No? Aquí era todo tierra. Las Era todo piedras tierra. están en la terraza, sí, que era donde era la hila de piedra donde se secaba el cereal. Cereal. Eso sí que las conservamos. Qué curioso. No, es que yo he visto varias edificaciones de la zona, ¿no? Y eso, tienen unas piedras súper grandes, porque era con lo que hacían el hormigón de antes, ¿no? Que decías, joder, Sí. hace 200 años movían estas piedras sin máquinas ni nada y ahora hay que traer una excavadora casi para moverlas y demás. En nuestra casa sí que el suelo ahora está cubierto con plaqueta, pero sí que, por lo que decía su abuela, pues sí Sí. que ese suelo era todo un losado de piedras. Ujú. Vale, y vosotros, cocinero y sala, Y ¿cuál es, cocinera, ¿eh? y cocinera también, ¿cuál es el mayor reto para vosotros de enfrentaros a este proyecto? Obviamente cocinar no, pero de todo lo demás que hay por delante, ¿cuál ha sido el que digáis, ¡buah! A ver, lo que veíamos más complicado es llegar a la gente, ¿no? Que se diera a conocer esto y que empezara a funcionar. Porque lo que íbamos a hacer lo teníamos claro, lo que queríamos hacer lo teníamos clarísimo. Al final, pues son muchos años de experiencia y bueno, y ahí llevas y tienes ahí guardado todas en tu disco duro, ¿no? Todas las cosas que quieres hacer. Y lo que queríamos hacer en la cocina y en la sala lo teníamos clarísimo, pero a lo que más miedo te enfrentas, pues es a eso, ¿no? Un poco a si va a funcionar, si no va a funcionar, si la gente va a venir hasta Avanzas a, a un restaurante o no. Pero bueno, como dije antes, desde el primer día podemos tocar madera y que siga así. Desde el primer día empezó a entrar gente aquí en el restaurante y desde aquella, pues seguimos, sí, ahí seguimos. ¿Y cómo hicisteis para conseguir esa marca, ese que la gente empezase a llegar? De primeras, al final lo que decíamos antes, ¿no? Como el proyecto llevó tanto tiempo ponerlo en marcha, había mucha expectativa de qué van a hacer estos de Ali de Banzas, ¿no? Y claro, al final, pues la gente venía a ver qué hacíamos, ¿no? Sobre todo al principio, que nos sorprendió mucho. Venía mucha gente de aquí bueno, de todo lo que es el Ayuntamiento de Outes, de Noya, de Muros, venía mucha gente de aquí de la zona para a ver qué hacen estos, ¿no? Para conocer lo que estábamos haciendo. Y después, pues poquito a poco, pues gracias a unas chicas que yo creo que le tenemos que agradecer mucho, a las chicas de Moira. Moira es nuestra empresa de comunicación y a partir de ahí creo que fue cuando dimos un poquito, es cuando empezamos un poquito a ser conocidos, ¿no? Por al final yo creo que la gente se piensa que llevar unas redes sociales es muy fácil y es muy complicado. Y tanto. Pero al final nosotros lo que hacíamos era, bueno, hoy hemos sacado una foto bonita, vamos a colgarla ahí. Y al final nada tenía sentido una foto con la otra, no había un contenido que tuviera, o sea, no había una historia, no estábamos contando una historia realmente.
y a partir de ahí creo que fue cuando, bueno, se nos empezó a conocer fuera de aquí, que a día de hoy se nos conoce más fuera que incluso que aquí. La gente aquí se estará acabando ya por... Sí. Digo, No, hay muchos que no nos conocen aún. ¿no? Hay Joder. muchos que no nos conocen. Sí, sí. Vale. ¿Y cómo se acogió la hostelería de la zona? De aquí, obviamente bien, porque no hay nada, pero... Yo creo que muy bien. Sí. Al final aquí hay muy buen rollo entre los No hosteleros. hay competencia, yo creo. Somos proyectos muy diferentes unos de Sí, otros y al final hay muy buen rollo, todo. Yo creo que por parte de todo, ¿no? Del ayuntamiento, de los hosteleros, de vecinos, yo creo que todo el mundo en lo que podía nos ha ayudado, ¿no? Ujú. Y al final, pues yo creo que no, lo que decía Eva, no hay como puede haber en otras zonas, pues ese mal rollo entre hosteleros y tal. Aquí yo creo que intentamos ir todos a una y al final somos proyectos todos muy diferentes, ¿no? ¿Y cómo gestionáis las diferencias dentro del equipo? no sé a qué te refieres. Échale más sal a la comida, ¿o no? No, al final un poco cada uno en su parte pues tiene total libertad y después pues intentamos consensuar un poco, ¿no? Al final siempre que saco un plato, antes de que lo pruebe nadie, lo prueba Eva y lo pruebo yo y llegamos al consenso de si funciona, si no funciona y creo que así debe ser, ¿no? Al final creo que para eso somos un equipo, ¿no? Y si pudierais retroceder en el tiempo, ¿hay algo que queríais de una forma diferente? No. Secaderos como es por todo por cómo se hizo y por cómo llegamos aquí, ¿no? Al final yo creo que puedes pensar en cómo puedo mejorar, sí, pero yo creo que nunca hay que arrepentirse de cómo se han hecho las cosas. Si estamos donde estamos es gracias a lo que se hizo. Tal cual. Vale, yo cuando empecé el podcast lo hice con una idea, ¿vale? Que era que la gente que escuche el podcast y tiene ahí esa idea en la cabeza, que está, haz esto, o prueba esto, prueba esto, prueba esto, que vaya por un lado o para otro, ¿no? Entonces me gusta traer historias, bueno, que motiven, pero también historias que desmotiven, ¿no? Es decir, que la gente se sienta que no todo es flores y demás, ¿vale? Entonces, a esa gente normalmente le suelen vender de que ser autónomo, freelance, tu propio jefe o lo que sea, da la libertad. ¿Vosotros notáis más libertad desde que habéis montado Sí, esto? sí. Libertad sí, tiempo no. Sí, son cosas muy diferentes. Sí. Sí. Libertad sí, porque tú decides cuándo y cómo lo quieres hacer, ¿no? El tiempo es mucho más reducido porque al final trabajas para ti y siempre Estás no las 24 horas, pero... Pero claro, al final le dedicas mucho más tiempo, sí. Pero sí, que al final pues tú decides, pues tienes el poder de decidir si un día abres o no abres, ¿no? Al final, pues sí, en ese aspecto sí que hay un poquito más de libertad. Pero bueno, y no tienes a un jefe que te dice cómo hacer las cosas. Yo creo que al final, si tienes esa libertad tanto para organizar tu día a día como para decidir lo que tú quieres hacer en tu proyecto, ¿no? Yo creo que Vale. sí. Vale, ahora quiero hacer un pequeño juego con cada uno de vosotros. ¿Quién quiere empezar de los dos? Eva. Echamos piedra, papel, tijera, no hay problema. No, le toca Venga, empieza Eva. a ella que habla menos. Vale, en este año y medio, ¿cuál es un plato que hayáis creado que esté en tu imaginación? En plan, que te acuerdes de él, que digas, este ha sido el mejor plato que hemos creado por ahora. Complicado. Me acuerdo de los últimos, pero... es que hay muchos. Hay muchos, bueno, pues uno, el mejor. No, claro. Sí, pues venga, ve tú primero, Fernando, mientras Eva piensa. Para mí no hay un plato que sea mejor que otro, pero sí a lo mejor platos de los que te puedes sentir más orgulloso, porque al final trabajas con productos que son de aquí. Para mí, por ejemplo, el lentellón de banzas que hacemos con guiso de manitas de cerdo, para mí es uno de los platos para mí más importantes más importantes y que hemos hecho desde que hemos abierto, porque al final es un producto que es nuestro. El lentellón de banzas es una alubia que es autóctona de aquí, que es autóctona de toda nuestra zona, de la parroquia, y que se estaba perdiendo. Y al final, pues es un plato que, joder, pues tiene una historia, ¿no? Detrás, ¿no? Al final es un producto que plantaban ya sus bisabuelos
y que nosotros estamos intentando recuperar y cada año pues producir un poco más. Y creo que al final de eso se trata también, ¿no? No solo se trata de cocinar, de que pasen clientes y de ganar dinero o no ganarlo, sino que yo creo que también tenemos que servir para intentar recuperar productos cultivos que se hacían antes, ya que nosotros pues, dependemos de la huerta, y sobre todo de intentar pues, recuperar tradiciones, ¿no? Como pueden ser pues en carnaval ahora pues las fillas da pedra ¿Sí? o las orejas o pues, todos esos postres tradicionales ¿Lo de habéis metido en el carnaval. menú, Filloa? Sí, no, la filla no, No, las orejas de Las carnaval orejas, sí. sí. Las sí. orejas sí, a día de hoy hay un postre con orejas de carnaval. Qué guay. Y la filla este año no, porque no se ha pillado el toro, pero el año que viene pues, volveremos bueno, recuperaremos nuestra piedra de hacer filloas y empezaremos a hacer cosas con ella. No sé cómo ir al barro y el fuego ahí en, en medio de la cocina. No, pero para eso tenemos una ladera en casa. Es la ventaja de tener la casa aquí al lado. Exacto, sí, sí, tal cual. ¿Y para ti, Eva, que no te libras? No, yo justo iba a decir el postre que tenemos ahora que acompañamos de una oreja de carnaval. Es un postre como si fuera una tarta de limón o una lemon pie. Y la terminamos con una oreja de carnaval para acordarnos bueno, de todas estas tradiciones. Estaría muy bien que ahora apareciese el postre por aquí y probarlo, pero bueno, cosas del directo. Bueno, a lo mejor después probamos algo parecido. Ah, bueno, bueno. Bueno, no, a ver, la verdad es que a mí esto de recuperar cosas en el rural es muy, muy importante, ¿no? Incluso la semana pasada, la gente que escuchó el podcast, hicimos una tertulia que la hicimos además aquí en este mismo restaurante y hablábamos sobre eso, ¿no? Sobre cómo poco a poco vamos creciendo nuevos negocios en el rural con una filosofía un poco más, lo que decíais antes, no queremos crecer, no queremos ser grandes, queremos nuestro ritmo, nuestras ganancias tal y cual, pero eso, a ese ritmo y recuperando lo que a lo mejor se estaría cayendo si gente como vosotros no estuviese aquí Claro. haciendo esto. Claro, a ver, al final esto es un negocio también, ¿no? Y partimos de esa base, pero hay negocios y negocios, ¿no? Y nosotros al final, pues pensamos un poco más en el cliente, un poco más en nuestra aldea, en que, bueno, pues en que se hable de Banzas, en ponerlo un poquito en el mapa, Outes, pues sí, poner nuestro granito de arena, ¿no? Al final. Eh, y sobre todo eso, bueno, pues intentamos recuperar esas tradiciones porque es que si no hay nadie que venga detrás intentando mantenerlas, se van a perder totalmente, ¿no? Y es una pena porque son tradiciones muy bonitas y que lo ves cuando llevas un plato a la mesa, cuando llevas algo que es muy tradicional de la zona y la gente lo reconoce, ves la cara del cliente y es como, joder, pues Hablas de rentabilidad del negocio. ¿Es rentable a día de hoy? sí, Sí. sí. Genial, que siga. Sí, pero lo que decimos, no buscamos facturar por facturar, ¿sabes? Al final vivimos de esto, pero al final buscas un poco ese punto de equilibrio, ¿no? Que el restaurante sea rentable, que nosotros cobremos nuestras nóminas a final de mes, está claro, poder pagar todas las facturas, pagar nuestros créditos y que la empresa tenga un pequeño beneficio. Podríamos, pues en algún momento, estar trabajando casi el doble de lo que trabajamos ahora y estamos haciendo 14 comensales nada más. Y muchos días podríamos hacer 20 o 30. Por sitio Y podríais. por sitio, no, por sitio y por la gente que te llama, ¿no? Sobre todo el fin de semana. Pero al final, el crecer en volumen implica o poner más personal o no hacer las cosas tan bien o de la manera que nosotros las queremos hacer, ¿no? Sí, porque normalmente en hostelería no hablan de los márgenes que suelen ser ajustados tal y cual. En alta hostelería, vamos a llamarle, por llamar de alguna forma, ¿son tan ajustados como en hostelería normal o hay un margen un poco mayor? El margen sigue siendo el mismo. Realmente, al final, hay que hacer muchas matemáticas, realmente. Se pueden hacer menús muy rentables, pero claro, al final es lo que digo. Hay que poner en la balanza si quieres dar calidad o solo quieres facturar y tener rentabilidad. Al final, nosotros pues pensamos que al final hay que intentar, estamos donde estamos y hay que intentar pues ganar al cliente un poco por la calidad que damos, por dar un poquito más siempre y a tener de tener una rentabilidad un poco más baja, ¿no?
Pero bueno, nosotros mientras podamos cobrar nuestro sueldo y no deber dinero a nadie, somos felices ya. Eso es importante. Vale. Antes hablabas de incluso trabajar menos, ¿no? Decías, ¿no? O algo así, no sé justo cómo dijiste la frase. ¿Dónde te gustaría ver el proyecto en 5 años? Me gustaría verlo igual aquí, no sé qué hacer, evidentemente, pero bueno, quizás dando un poquito más de calidad. Yo decía lo de encogernos, pues a lo mejor en vez de dar 14 comensales, dar 12 o incluso dar 10, ¿no? Eso es lo que yo digo, ofrecer más calidad, no, Ujú. no Sí, más si llega un precio. momento de que, bueno, pues tienes bueno, pues trabajas de una forma muy lineal, que todos los días más o menos trabajas igual, pues llegar ese momento de poder incluso reducir un poquito más para nosotros pues, poder pasar un poco más de tiempo con el cliente, dedicarle más tiempo al cliente, dar un poquito más, poder hacer alguna otra cosa que tenemos en mente que a día de hoy pues nos es complicado poder llevar a cabo. Y al final, es lo que digo siempre, al final todos nuestros pensamientos son en dar un poquito más al cliente, ¿no? Y intentar bueno, que esa segunda vez o tercera o esa siguiente vez que venga el cliente, pues que diga, ostras, pues mira, esto de la otra vez no lo tenía. Ostras, pues están dando un servicio, pues no sé, pues un aperitivo que antes no daban, o sabes, que al final se vea esa evolución, ¿no? Porque, Cada vez que vienes. ¿cada cuánto tiempo rotáis menú? Es decir, yo vine hace unos meses, como dije. Si vuelvo ahora, el menú es diferente. Sí. Totalmente. 100%. No Sí. tiene nada que ver, no. Y Pero nunca se hace un cambio de menú completo. Eso siempre lo dejamos claro, porque pues, dependemos del producto que hay en la huerta y de lo que nos ofrecen los productores con los que trabajamos. Y lo que vamos haciendo es, bueno, pues cada vez que van apareciendo productos nuevos en la huerta, pues se retiran 2 o 3 platos, se aparecen otros 2 o 3 y así sucesivamente. Y al final, pues bueno, a lo mejor en un mes o así, casi el menú ya es totalmente diferente. ¿Y la tecnología afecta de alguna forma esta calidad al cliente? Es decir, ¿tenéis algún software que os ayude a decir, pues este vino hace un mes, comió esto, esto y esto? O vino o me hizo un no-show y no lo quiero más aquí. Sí, Sí, tenemos un programa de reservas en el que vamos bueno, anotando estas cositas que nos sirven para un futuro. Tanto, por ejemplo, un cliente que le gustase mucho un plato y que te dice, pues cuando vuelva, que tengáis este plato, me gustaría, no sé qué, pues lo dejas anotado, o un vino en concreto, los no-shows también. O sea. sí, gracias a Dios no tenemos muchos, no hemos tenido muchos desde que abrimos. Pero bueno, alguno ha habido siempre. Pero sí que al final anotamos todo porque al final yo creo que a un cliente cuando llega, lo reconoces, ya de antemano sabes quién es y tienes un menú preparado un poco, bueno, pues que hay gente que cuando vuelve quiere probar cosas diferentes, pero hay gente que cuando vuelve pensando en aquellos platos que le gustaron. No siempre es posible porque no siempre es ese producto, pero siempre que podemos, pues intentamos, bueno, pues esos clientes que, yo que sé, pues que le encantó el plato de remolacha, pues tener ese plato de remolacha. Por Y bueno, pues intentamos un poco adaptarnos al cliente, ¿no? Un poco a, a sus gustos y sobre todo yo creo que es importante, ¿no? Que cuando viene un cliente bueno, que te acuerdes de lo que comió esa última vez. No siempre es posible porque no tenemos un disco duro ahí. Bueno, ¿te acuerdas de la remolacha? Sí, sí, pero bueno, siempre intentamos eso, pues esos platos que les han gustado, pues si es posible y hay producto en la web, poder hacerlo. Esos que no les gustan, pues también intentar no ponérselos. Y, y al cliente que le gusta probar siempre cosas diferentes, pues cambiar el menú lo máximo posible para que no se repita apenas nada, ¿no? de la vez anterior. ¿Y si o secadeiro dejara de funcionar, qué haríais? Pues Somos cocineros, al final siempre va a haber donde cocinar. Pero Pero bueno, montaríais otra vez un proyecto. Es decir, es muy probable, muy probable. Pero bueno, no lo sé. Tendría que verme en la situación. a ver, siempre hay cómo reconducir el proyecto, ¿no? Al final, o bien hacer algo diferente como restaurante, o reconducirlo a otro tipo de proyecto, ¿no? Al final, pero bueno, no le damos muchas vueltas a esas cosas porque
nuestra idea es que esto siga Por funcionando y vida. cada vez mejor, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Y el éxito? ¿Cómo definiríais el éxito? Pues el éxito yo creo que es al final lo que llevamos hablando hasta ahora, ¿no? Que el cliente repita, que el cliente se marche muy contento y que nosotros podamos vivir de esto simplemente. Ujú. ¿Cómo es el ciclo de vida de un plato? Es decir, desde que plantáis esa hortaliza o buscáis ese acompañamiento de carne, es decir, en otro sitio sería el acompañamiento de la hortaliza, aquí no, el acompañamiento es la, la proteína, ¿no? ¿Cómo es la vida? Es decir, desde que la empezáis a plantar, ¿ya la plantáis pensando en algo o A cómo va? veces sí y otras veces no. A veces plantas algo ya sabiendo lo que quieres hacer y otras veces plantas productos que plantas todos los años, pero quieres hacer algo diferente al año anterior y a lo mejor hasta 2 días antes de plantearte empezar con ese producto no sabes aún lo que vas a hacer. Y a veces el mismo día, ¿eh? Sí, sí, sí. O yo qué sé, a lo mejor me voy al invernadero y veo, yo qué sé, pues ahora mismo que tengo unos cogollos espectaculares que van a empezar a salir en el menú este fin de semana, pues a lo mejor llegas allí y te acuerdas de una salsa que habías hecho, yo qué sé, pues de algún otro acompañamiento y se te ocurre un plato en el momento. Y yo soy mucho de improvisar así, de poner platos nuevos así en el momento y volverlo a caer. Vale, bueno. Bien, y alguien que está pensando en montar algo, ya no sea solamente en el mundo de la hostelería, sino eso, volver al rural, restaurar o reconstruir algo, ¿qué consejo le daríais? Pues yo lo apoyaría 100%, ¿no? Con su idea, siempre y cuando se asesore bien con las personas que se tiene que asesorar y lo piense bien, pero yo creo que al final es, bueno, está claro, Secadero es un restaurante perdido de la mano de Dios aquí en una aldea y nos está yendo bien de momento, toca madera, pero... No, al final yo creo que yo lo que le diría es que en el rural se puede igual que en cualquier otro sitio. Cuesta un poquito más llegar a la gente, pero cuando llegas, creo que llegas de otra manera muy diferente, ¿no? Al final tú puedes ir a una ciudad y hablamos de restaurantes, pero podemos hablar de cualquier otro tipo de negocio y a lo mejor hay negocios que vas un día y te olvidas completamente. Yo creo que la mayoría de los proyectos que se montan en el rural tienen más alma, ¿no? Tienen algo diferente. Y al final es algo que te queda un poco más grabado, ¿no? Y al final cuando pasas por esos proyectos no te olvidas de ellos con facilidad. Porque no son uno más de tantos en una ciudad, ¿no? Al final en las ciudades, pues casi todos son iguales, digamos. Se van repitiendo, ¿no? Patrones en los diferentes establecimientos. Y, y es lo que digo, al final los proyectos que se hacen en el rural se hacen de otra manera, con más alma, con más cariño, no sé, tienen otro rol. Otro rollo. ¿Y cómo es ese cliente que viene? Es decir, vale, hay gente de la zona, obviamente, habrá gente a lo mejor de Santiago, ¿no? Que está bastante cerca y demás, pero ese cliente que viene de fuera, ¿qué viene? Porque ha conocido Outes porque viene a dormir aquí o porque viene a veranear o porque viene tal, y después vienen aquí, o un pouco al revés. Es decir, deciden, ven el secadeiro en redes, por ejemplo, y deciden venir aquí. ¿Cómo es? Hay un poco de Hay todo. las dos vertientes, Sí. yo creo, sí. ¿Sí? Sí, hay un poco de todo. Tenemos clientes que a lo mejor vienen a pasar un fin de semana en Outes, pues bien sea a las Cabañitas, al Hotel Atmos o a cualquier otra casa rural, Luz de Viro, bueno, es que son tantas que podría estar aquí un buen rato diciéndolas, ¿no? Pero bueno, al final, por lo que conocen Outes realmente es por las Cabañitas, ¿no? Ujú. Realmente. Y vienen a pasar un fin de semana y bueno, pues ven que hay algo diferente, que hay un restaurante diferente y se vienen por aquí a probar, ¿no? Y después también está el otro tipo de cliente que nos conoce y dice, bueno, pues vamos a pasar un fin de semana por allí o vamos a comer y vamos a conocer la zona, ¿no? Hay un poquito de todo. Yo creo casi más del que viene al restaurante y después conoce la zona, Sí. yo creo. Sí, Guay. últimamente yo creo que Sí, sí. yo creo que sí. Eso es como que motiva más, ¿no? Es Sí, decir, Sí. claro. Pero bueno, también está bien que vengan por otros proyectos Sí, sí. y que al final seamos
compatibles unos con otros, ¿no? Que al final somos un poco, bueno, no me sale la palabra ahora, pero bueno, que nos complementemos, ¿no? Unos a los otros. Y si pudieseis colaborar con algún cocinero o cocinera, ¿quién sería? Hacer un proyecto, no digo un proyecto empresarial, sino pues un intercambio de fogones. Puede haber muchos, no sé. A día de hoy no Eva lo tiene más claro. No, yo no me quiero mojar tampoco. No nos va a escuchar, tampoco. No, pero realmente no nos lo hemos planteado aún. Sí que lo habíamos hablado alguna vez pues con algún amigo y tal, de si nos habían hecho alguna pregunta así, pero tampoco no nos lo hemos planteado por ahora. Sí que hemos hecho alguna cosa con bodegas, con, con distribuidores de vinos, pero con cocineros por ahora no nos lo hemos planteado. Llegará el momento en el que se haga algo, seguro. Pues, bueno, sí que se lo planteamos a alguien. Se lo planteamos que hay que volver a retomarlo a unos chicos de ahí de Carril, a los chicos de Deleria. Un proyecto muy chulo también, pequeñito como el nuestro. Creo que dan también unos 14, 16 comensales y está justo al lado de la ría en Carril y es un proyecto que se caracteriza un poco, bueno, que tiene mucho que ver con nosotros. Nosotros cocinamos verduras, ellos cocinan producto del mar. Nos están a 5 metros del mar. Sí. Y sí que lo hablamos un día con ellos. Y dijimos, bueno, ya lo hablaremos, pero tenemos que hacer algo así entre los dos, no, entre los 4, porque ellos son 2 también y nosotros otros 2. Y comentabas que colaborasteis hicisteis cositas con bodegas y así. ¿Qué hacéis? ¿Eventos aquí o cómo? Hemos hecho alguna cena maridaje, alguna cata también. Siempre aquí arriba, en esta planta. Sí, vale. Siempre en un restaurante. Pero bueno, nunca no nos cerramos a nada. Al final, pues si algún día pues hay que hacerlo al revés y nosotros desplazarnos a la bodega para hacer el evento, tampoco no habría ningún problema. Bueno, hasta aquí la ronda de preguntas así un poco más tarde. ¿Estáis más tranquilos ya? Sí. Bueno. Si queréis podemos hacer... No, ahora vamos con una ronda. Yo le llamo una ronda de preguntas rápidas, pero al final siempre sale algo... La gente se acaba enganchando y contando más cositas, ¿vale? Entonces, son preguntas normalmente unipersonales, entonces me gustaría que las contestaseis los dos. Lo primero, ¿cuál es un proyecto ajeno que que admiréis más? Wow. Eso es que no habéis escuchado nunca el podcast, porque las hago siempre. Sí. A ver, yo digo mucho lo de las cabañitas que decía Fernando. Al final es algo muy innovador en el momento y que a día de hoy pues es un negocio redondo en todos los sentidos. Yo, sin salirme de la hostelería, para mí los chicos de Terra en Finisterre tienen un valor muy grande, porque al final un proyecto tan pequeñito con una estrella Michelin desde hace un año y algo en Finisterre, que al final es una zona muy conocida, pero nunca había habido una estrella Michelin, y creo que es un proyecto muy interesante. Vale. La siguiente la podéis contestar al unísono. ¿Vais a por la estrella? No. No, realmente no, vamos a... Ya tenemos una. Vamos a Una más chula. No. Nuestra filosofía desde el primer momento ha sido la que os hemos contado antes. Nunca se ha hecho nada pensando en ganar ningún tipo de premio. Pero si vienen, súper agradecidos. Al final es un reconocimiento a tu trabajo, a lo que llevas haciendo, ¿no? Hasta el momento. Estamos súper contentos de todos ellos, ¿sabes? Pero no cambia nada nuestra forma de trabajar. Desde que nos dieron la estrella verde de la Game Michelin, nada ha cambiado en el restaurante. Seguimos trabajando de la misma manera, seguimos haciendo lo que hacíamos, y el futuro, si cambia, es porque nosotros, si cambia algo o hacemos algo a mayor de lo que estamos haciendo, no es por conseguir nada más. Que lo que digo, si viene, estaremos súper agradecidos y súper contentos. Pero que bueno, que al final lo que tenemos en nuestra cabeza cada día es el cliente, no ningún reconocimiento. Porque yo creo que cuando haces tu trabajo bien hecho, cuando piensas en lo que tienes que pensar, al final todo llega.
¿no? Yo creo que es como se debe de hacer. Total. Vale, antes hablamos de proyectos que inspiren, ahora personas que os inspiren. No tiene por ser famosa, ¿vale? Es decir, a veces hay mucha gente que me dice Elon Musk, no sé qué, y a lo mejor quien te ha inspirado ha sido tu madre, tu padre, que ha estado ahí dándote esos valores desde Sí, pequeño. yo le Entonces, iba a decir mi madre, bueno, y mi padre, que, bueno, sin ninguno de los dos, bueno, en gran parte mi padre aquí en el proyecto, sin su ayuda no hubiera sido posible porque parte de muchos de los trabajos que se han hecho aquí los ha hecho él. pasó cable como nadie. No, movió piedras que flipas. Sí, sí, sí. Levantó todas las paredes que hay en el exterior, las hizo él. Y a día de hoy sigue trabajando con nosotros y ayudándonos a hacer cosas, ¿no? Y después mi madre, para mí es una persona que admiro mucho porque hubo momentos muy complicados en la familia y yo a día de hoy sigo sin saber cómo hacía para mantener a 3 hijos con tan poca cosa, con tan poquito dinero. Y, y es algo de admirar, porque ahora al final te paras a pensar en el dinero que gastas todos los meses y en qué lo gastas y dices tú, y no te llega nunca nada, ¿no? Nunca te llega el dinero a nada. Y ella con 500 euros hacía magia, ¿no? Y, y al final pues te enseña, o a mí me enseñó mucho eso a darle el valor a lo que tienes y a, bueno, y a aprender a economizar un poquito todo, ¿no? Y a sacar hasta el último céntimo de valor de cada producto, ¿no? ¿Y tú, Eva? Yo iba a decir que su padre también, porque al final está aquí todos los días, trabaja, nos ayuda muchísimo con la huerta, con el proyecto también nos ayudó y nos sigue ayudando mucho y bueno, es una persona que yo admiro porque me parece que no se cansa nunca. Sí, Pues tú eres de aquí, Fernando. No, soy de C. A ver, mi padre es una persona que no se ve, Hay que mandarlo ir para casa, ¿vale? claro, que no se ve por ningún lado, pero al final siempre está haciendo cosas, siempre está queriendo ayudar y que hay cosas que si no fuera por su ayuda no estarían ahora mismo, ¿sabes? Vale. ¿Y alguna vez habéis pensado en abandonar el proyecto? Al principio, Hubo ahí algo. antes de arrancar, Sí, hubo ahí un par de momentos en los que no arrancaba, hubo problemas con constructores, hubo muchos problemas ahí para poder. Al final fueron 3 años y medio para poder abrir esto. Aparte, la obra fue 2019-2022. No, la obra fue 2022-2023. 2022-2023. Tendría que haber estado hecha en 6 meses. Claro, pillasteis post-COVID, subida de materiales, de los albañiles a tope de curro Y y... después con problemas con Sí, la sí. constructora que hizo esto. Sí, sí. Y al final, pues bueno, pues sí que hubo momentos en los que, claro, era complicado. Era complicado porque, claro, pasabas noches sin dormir pensando en qué iba a ser de nosotros. Porque, claro, al final tienes un presupuesto. Sí, sí. Pasan los meses, vas poniendo dinero de tu bolsillo y tu bolsillo se va vaciando. Y llega un momento en el que dijimos, bueno, pues hasta dónde llegue el dinero y después poquito a poco ya iremos haciendo. Vale, ¿y alguna vez habéis tenido una fuerte discusión sobre el proyecto, futuro del proyecto? Hemos tenido muchas discusiones y casi siempre... Sí, muchas diferencias de opinión. Y casi siempre por mi temperamento. Pero no soy consciente, ¿eh? Yo no soy mucho ni de pedir perdón ni de nada, pero soy consciente del carácter que tengo. Pero no, nunca hemos tenido ni formas de pensar diferentes en el proyecto, ni discusiones gordas, no, nunca. Al final creemos en el proyecto de la misma manera y creo que ahí sí que no hay diferencias. Genial. ¿Y consideráis que el éxito depende más del esfuerzo o de la suerte? Un poco de todo. Pero si no hay esfuerzo, Sí, yo creo que la suerte solo no... Por ahí dicen mucho que el que no tiene padrino no se bautiza, ¿no? Pero por mucho que tengas un padrino, si después no hay un trabajo detrás, yo creo que al final la suerte no vale de nada si no hay esfuerzo. Me salté antes una que se acabó siempre, que es ¿cuántas horas duermes?
Yo soy muy dormilona. Sí, Eva bastante más que yo. Pero aún así duermo bastantes menos de las que me gustaría. Sí, duerme menos de las que dormía antes. Yo tengo una media de 6 horas más o menos. No, alguna más. Ponle una media de 8, tranquilamente. Yo ahora mismo bastante más de lo que dormía antes, pero mientras estuvimos con el proyecto en marcha y con las obras y todo, yo creo que no dormía más de 3 horas al día. Bueno, y ya la última así corta, que es, si os dieran 5 millones de euros por el proyecto, ¿lo venderíais? No. Mira, eso mismo me lo decían por mi perra. Si te dieran 100.000 euros, ¿venderías a tu perra? No, es algo mío. Tenemos público escuchando y parece que discrepa un poco. No. Los tienen que los ofrezcan y ya lo valoramos. Bueno, ya por último, ¿a quién recomendaríais como invitado al podcast? Uf. ¿A quién? Es que a mí la cabeza solo me va a restaurantes. Bueno, Con lo cual no. Yo es que igual me he perdido algún podcast, igual me repite y me espera. no creo. Pues voy a decir a una persona. Venga, No sé si... No, igual ya ha hecho el podcast. No, igual no creo. mete la pata. no creo. No creo, Dylan. Seguro. Segurísimo, no creo. Pues voy a decir a Carlos, nuestro ADL, Vale, que creo que a nosotros nos ha ayudado mucho y está ayudando a mucha gente. vale. Sí, puede ser algo muy interesante. Pues lo traeremos. Sí. Haremos un capítulo especial de 5 horas o así. No te llega. Tienes que pillarte el día entero. Bueno, Eva, Fernando, mil gracias por vuestro tiempo. Ahora os dejo un ratito para la cuña publicitaria, donde os podemos encontrar, redes y demás, para que la gente que os siga. Siempre dejamos abajo en comentarios la web y demás para que si alguien lo quiere revisar. Y nada, de verdad, mil gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti. Decir las redes, si no. Bueno, pues Osecadillo Restaurante en Instagram y bueno, nuestra web www.secadillo.es y poco más. Bueno, nuestro número de teléfono, pero bueno. Pero eso ya salió. Que miren la web, exacto. Sale en Google, ¿no? Al final con la web. Genial. Bueno, pues espero que hayáis estado... Ahora que terminamos, estéis más tranquilos. Ahora sí. Yo creo que estabas tú más nervioso. Nosotros jugamos en casa. Bueno, nada, todo el mundo que nos escucha, como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Como cada lunes a las 5 de la tarde, un nuevo capítulo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.